Bueno, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el decaimiento del neutrón. ¿Cómo vamos a, digamos, encajar esto con lo que veníamos viendo? Recordemos que lo último que vimos fue el decaimiento del muón. Bueno, em, la idea es, nosotros teníamos un decaimiento del muón que específicamente el proceso que habíamos analizado era uno muy específico, era muón a electrón más neutrino muónico más antineutrino electrónico. ¿Cómo es el decaimiento del neutrón que nos interesaría ahora? Es neutrón, ¿no? Vamos a cambiar este mu para que se note que es un mu. Neutrón a protón más electrón más antineutrino electrónico. Entonces, la idea es aprovechar justamente que estas cosas se parecen, aunque sabemos que tanto el neutrón como el protón son partículas que no son elementales. Son partículas compuestas, así que ahí tenemos una cierta diferencia, pero no sería la primera vez que hacemos de cuenta que una partícula compuesta es el elemental y hacemos cuentas simulando lo que ya hicimos. En ese sentido, tenemos que tener un diagrama parecido, un diagrama de Feynman parecido al que teníamos para el muón. Entonces, arranquemos con un neutrón que entra por acá. Sale protón, neutrón, protón. Después tenemos también un W, este es un W, donde vamos a tener acá un momento Q, y después salen dos. Salen un electrón y un neutrino electrónico. Acá tendríamos P1, acá tendríamos P3, P4, y este, vamos a ponerlo por acá, es P2. Y esto es partícula, 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 antipartícula, ¿no? Porque es un antineutrino electrónico. Tenemos acá entonces uno, dos vértices y podemos ver que esto se parece justamente a lo que teníamos con el muón. Bueno, la idea era justamente replicar de alguna forma esto. Así que el diagrama de Feynman quedaría de esta forma. Entonces, esto sería una aproximación para el decaimiento beta del neutrón, ¿no? Es lo que se está representando con esto de acá. Entonces, ahora no vamos a hacer la cuenta, pero uno puede ver que efectivamente la amplitud promedio de m en módulo al cuadrado da igual, da 2 GW MWC a la cuarta P1 por P2 P3 por P4. Si nosotros vamos a buscar lo que teníamos, la amplitud, a ver si lo encontramos, está acá. Entonces, digamos, puede ser útil que nos dé lo mismo, por lo menos hasta ahí. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta ahora? Entonces, vamos a usar los resultados que teníamos también del decaimiento del muón para
¿Quién era P1 por P2? Bueno, esto era eh, E1 sobre C por E2 sobre C, ya que asumimos que P1 está en reposo, ¿no? Entonces está en reposo y decae. Por lo tanto, la parte de momento no está. Con lo cual, entonces, esto está en reposo, es mc cuadrado la energía, masa del neutrón, c cuadrado sobre c, se cancela un c, y la energía del antineutrino dijimos que era como si no tuviera masa, entonces es p por c, se cancela el c y entonces queda directamente mn por módulo de P2 por c. Bueno, P3 por P4 tenía otra fórmula que acá vamos a tener que meter también lo que pasa con el electrón, porque el electrón, es decir, no podemos comparar igual el electrón con el neutrino muónico, porque esta suponíamos que tenía masa cero y este tiene masa. Entonces, lo que va a quedar es un término más. Vamos a tener eh, mn cuadrado c cuadrado menos mp cuadrado c cuadrado, también se agrega el electrón y teníamos un término más 2p1 por p2, todo dividido 2, si no me equivoqué en la fórmula. Veamos entonces lo que quedaría para la amplitud. Esto, y p1 por p2, que es mn p2 c, y después, bueno, por todo esto. Entonces acá la cuestión es que vamos a tener todo esto a considerar, donde acá también aparece esto, ¿no? Por lo tanto vamos a reescribir. Entonces, a ver, primero, este 2 puede salir afuera, cancelar este 2, y déjenme mantener GW y MW. El C no, porque tenemos Cs que van a cancelar. Sí puedo sacar, por ejemplo, el MN y hay un P2 también. Entonces, yo acá ¿qué voy a tener? Voy a tener C cuadrado, C cuadrado, C cuadrado, y acá en realidad voy a tener solo un C. Pero bueno, podría sacar C cuadrado igual, el factor común, ¿no? Y también acarreo un C de P1 por P2. Así que tendría un C cubo. Ese C cubo cancela el C cuarta, haciendo que me quede nada más que un solo C. Y después entonces me quedaría este, 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 menos dos veces esto sin el C. O sea, yo saqué C cuadrado, entonces me faltaba 1, que está ahí abajo, ¿no? Entonces al multiplicar C cuadrado recupero esto de acá. Así que eh, esta sería la amplitud con el neutrón en reposo y teniendo en cuenta ahora sí la masa del electrón. Entonces ahora lo que vamos a hacer, también siguiendo los pasos de lo que hicimos con el muón, es por lo menos plantear el de gamma, yendo hacia los decaimientos. Si vamos a como lo habíamos hecho, el de gamma, bueno, teníamos este diferencial que
incluía la amplitud y después teníamos los diferenciales tomando en cuenta la regla de oro de Fermi. Pero abajo en realidad iba pj cuadrado más mj cuadrado c cuadrado, pero como ahí teníamos tres partículas que suponíamos de masa cero, solo quedaba esto así. Eso ahora va a cambiar, porque ahora no tenemos tres partículas que suponemos que la masa sea cero. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Bueno, esto va a ser igual. Primero, la amplitud sobre 2h barra mn. Y ahora tenemos, bueno, la 2 sí es neutrino, entonces esa va a quedar con el diferencial P2, 2pi cubo, 2p2. Pero las otras tienen que cambiar. Las otras van a ser, para 3 tenemos el 2pi cubo. Pero ahora tenemos 2 raíz de p3 cuadrado más mp cuadrado c cuadrado. Y lo mismo tenemos que tener para P4 porque P3 era el protón y P4 es el electrón. Así que acá tiene que venir otra vez 2pi cubo, un 2 y la raíz de P4 cuadrado más ME cuadrado C cuadrado. Y cerramos ahí y después teníamos donde aparecía el delta de Dirac de P1, esto es un 1, menos P2, menos P3, menos P4. Entonces queda planteado el diferencial gamma. Recordemos que este delta cuarta de P1 menos P2 menos P3 menos P4, o sea, es un delta de Dirac, pero 4 dimensiones, porque tenemos, bueno, los cuadrivectores, que lo podríamos separar como delta D MNC menos el momento de P2 y después pongámoslo por ahora de esta forma: E3 menos E4 ambos sobre C. Y después, ¿qué vendría? Vendría la parte del momento, digamos, espacial. Y ahí P1 no tenemos porque está en reposo. Y entonces tenemos P2 más P3 más P4. ¿No? Esto es lo que significa, porque cuando querramos hacer las integrales como lo hicimos en el caso del decaimiento del muón, vamos a necesitar saber quiénes son. Así que entonces vamos a dejarlo así planteado, con el de gamma listo para después ir obteniendo las distintas integrales, como lo hicimos en el caso del muón, en el caso de P3 y P4, de P3 y P2, para ir obteniendo el de gamma sobre de el gamma, todo el proceso que hicimos anteriormente. Así que entonces todo esto se entiende que va a ser una aproximación basándonos en el decaimiento del muón, que tiene una estructura parecida. De hecho, la amplitud queda igual, pero después hay que hacer algunas modificaciones y aprovechándonos que más o menos sabemos cómo es el sistema, sabemos que tenemos que obtener la amplitud, después aprovechar el caso en el cual la partícula está en reposo y después obtener el de gamma para después también tener el de gamma sobre D y poder hablar sobre el decaimiento y concretamente comparar también con la parte experimental. Por eso es que es tan importante.